panel sobre desafíos y el rol del ajustador de siniestros en América Latina. El mismo está integrado por Guillermo Sparks, Next Country Manager de McLaren en Argentina, José Pedro Formo, gerente de ingeniería a cargo del área de Property en Etioler y asociados, ajustadores, Sociedad Anónima de Chile, y los acompaña Virginia Aracia, presidenta de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros de Argentina. Modera Pedro Sornaciano. Bueno, buenas tardes para los pocos que estamos, pero como yo siempre digo, pocos pero buenos, porque son los que cumplen. Bueno, hoy tenemos un panel muy interesante con respecto a los liquidadores. Yo trato de que en todos los eventos que realizamos haya un panel para los liquidadores siniestros, porque si bien tienen un rol importantísimo, porque son los que definen cuánto se paga, a veces no se le da el valor que realmente tiene el liquidador. Entonces, para mí, la función del liquidador es una de las funciones esenciales dentro de la actividad aseguradora, porque además el liquidador normalmente es un experto en seguros. No se puede liquidar siniestros sin no conocer las pólizas, los seguros, y hay muchos aspectos técnicos que hacen a la liquidación. O sea que el valor del liquidador es muy importante y tienen, para mí, un lugar aquí siempre para poder decir, bueno, contar sus experiencias, que son también muy ilustrativas, y por otro lado, para plantear también los desafíos que tienen. Aquí tenemos a la presidenta de la asociación, que nos va a comenzar a hablar con respecto a este tema. Esa pregunta. Bueno, en esa pregunta no va a formar parte del camión. No, ahí es. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. La verdad que es un placer para nosotros participar de este seminario latinoamericano de seguro y reaseguro. Y nos sentimos muy orgullosos porque es verdad eso que no nos convoca mucho a los liquidadores. Así que, además, bueno, en lo particular, yo tengo mucho respeto, ha sido muy amigo de mi padre, Abel Alarcia, así que es un gusto. Gracias a toda la gente del mercado asegurador y a vos especialmente. Bueno, nos toca hablar de los desafíos, por lo menos me toca a mí esta parte del panel, del liquidador en Argentina, ¿no? ¿Qué tema? Primero nos encontramos en este país con desafíos en el contexto macro por situaciones y la economía que nosotros estamos viviendo aquí, que por supuesto se basa fundamentalmente en la inflación y la inestabilidad que siempre impacta al momento de ejercer nuestra tarea y nuestra profesión de liquidadores y ajustadores en este mercado. En realidad, los liquidadores, la asociación que yo presido es una asociación muy antigua, del año 1937. Somos bastante pocos en Argentina, en Chile igual. Bueno, entonces en general coincidimos y es complicada la renovación de la matrícula porque, bueno, se abarcan muchos ramos para aspirar a la profesión de liquidadores, a ejercer la profesión de liquidador. Los liquidadores
como ustedes saben, hay estudios importantes, estudios grandes que tienen muchos liquidadores y representación en diferentes países. Otros estudios que son un poco medianos o grandes en la Argentina, y también está el liquidador unipersonal, ¿no? Que no podemos dejarlo de lado porque también hay muchos liquidadores unipersonales. Entonces, uno de los primeros desafíos que nos encontramos nosotros en este contexto de inflación e inestabilidad permanente son los costos generales en relación a la operación del liquidador, ¿no? Es decir, mantener un estudio, convocar a los profesionales especialistas en los casos que amerite, a otros peritos, involucra un costo que a veces no está totalmente reconocido por un atraso que hay en la actualización de honorarios. O sea, hay que decirlo, de esto también se habla en la asociación. En este momento nosotros estamos actualizando los honorarios en forma trimestral por la inestabilidad que hay en el país y por la inflación, pero también está la otra parte, que son las compañías de seguros, que muchas veces aceptan de buen grado utilizar la escala de honorarios y otras veces imponen sus propias escalas, en detrimento de nuestra profesión, porque hay costos que están directamente asociados a la tarea del liquidador, desde las inspecciones, los viajes, a los diferentes lugares del país. Por lo tanto, el atraso de honorarios muchas veces nos condiciona y se presenta como un desafío, por eso creemos que es muy importante no dejarlo de lado. Después también no debemos dejar de tener en cuenta las dificultades financieras crecientes en general que nos provoca la inflación y la inestabilidad. Por otro lado, también sufrimos como pymes la presión impositiva y el exceso de regulaciones, que bueno, escuchamos al superintendente que era una cuestión más de supervisar que regular. Entonces, ojalá esto también llegue al sector de los liquidadores. Otro punto que se presenta como un desafío es la restricción para inversiones propias, y cuando hablo de inversiones propias me refiero a la infraestructura que necesita el estudio liquidador para desarrollar desde sus inspecciones hasta las pericias correspondientes o las cuestiones que tienen que ver con las liquidaciones de siniestros cuando requiere todo ese tipo de presencia, ¿no? Cuestión que no ocurre cuando el siniestro es más masivo o el siniestro chico, que es el siniestro de seguro de hogar o de pequeños comercios, que muchas veces las compañías hacen liquidaciones por administración, por lo tanto ni siquiera convocan al liquidador, ¿no? Sino que lo hacen en forma directa y que de alguna forma desvirtúa un poquitito el concepto de la liquidación del siniestro, porque liquidar un siniestro no es presentar una factura y pretender cobrar la indemnización igual a esa factura del gasto, sino que lleva una tarea mucho más aparejada a lo que tiene que ver digamos, el análisis, y que también pueda sostener una auditoría que las compañías de seguros tengan, o una auditoría del mismo ente regulador, que es la superintendencia. Es decir, el informe del liquidador debe tener el sustento como para comprender esa auditoría y que sea satisfactoria para la compañía de seguros. Por lo tanto, no es una tarea sencilla de presento una factura por un neumático y me reintegran lo que costó el neumático, o en todo caso lo que le hubiera costado a la compañía en caso de haberlo repuesto.
La tarea del liquidador de siniestros es mucho más compleja y necesita de un análisis diferente. Por otro lado, no debemos dejar de tener en cuenta el deterioro de la infraestructura nacional que se nos presenta a nivel país en relación a los inconvenientes en las comunicaciones. Me refiero puntualmente, en nuestro país tenemos poca frecuencia de vuelos al interior, es costoso el traslado en relación a trasladarse en automotor a las provincias. Por otro lado, también las compañías tienen una dinámica de reconocer un gasto fijo que a veces no está relacionado con el gasto concreto que el liquidador invierte o gasta en la movilidad de ese siniestro. Entonces, eso complica un poco la gestión. No es, tal vez no es bien pago el tema de las inspecciones para los inspectores, porque a veces el honorario es insuficiente y el valor que las compañías le ponen a las inspecciones tampoco es el adecuado. Entonces, estas cuestiones nos limitan en este contexto de inflación. Como para que se den una idea, la mayoría de las compañías, y esto no es para que nadie se enoje si hay compañías de seguros, pero es la pura realidad. Y me parece que no hay peor cosa que negar la realidad. Pero reconocen el valor del kilómetro, el 50% de la nafta super. O sea, no tenés reconocimiento de autopista, de valor de los peajes, absolutamente. Entonces, el liquidador termina resignando parte de su honorario por el costo que implica visitar ese riesgo. Yo sé que no es muy simpático para algunos que escuchen esto, pero es la realidad. Aún así, amamos nuestra profesión, porque únicamente teniendo mucha vocación de hacer las cosas en forma correcta, podés desarrollar la tarea de liquidador. Por eso somos tan pocos, saben que somos menos de, yo creo que 380 seremos aproximadamente. La mayoría están concentrados en Buenos Aires y en otras provincias bastante pobladas como Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Hay liquidadores, los de Buenos Aires también tienen representantes en las provincias, por lo tanto no es como Dios que dicen que atienden Buenos Aires. Cuando viajas al interior te dicen, no, ustedes están bien porque Dios atiende en Buenos Aires. No, no es así. Los liquidadores atendemos en todo el país siempre que requieren nuestra presencia y el siniestro justifica que así sea. Por otro lado, hemos tenido desafíos por el cambio climático. Yo sé que nuestros vecinos, aquí tenemos un representante, han sufrido muchísimo y el cambio climático nos está llegando de una manera bastante inesperada a la Argentina y ha llegado a todas las provincias. Y yo tengo que decir que no todas las compañías tienen un plan de contingencia para actuar en estas situaciones. Los planes de contingencia deben planificarse, pero bueno, tampoco tuvimos una tormenta tan importante en los últimos años como esta del 16-17 de diciembre, que afectó muchísimo a Buenos Aires y también obliga a ponerse en el lugar del cliente, hablo del cliente último, o sea, del asegurado, o del cliente primero en todo caso, en el sentido
que cuando se sufre un siniestro no solamente hay una pérdida material, no solamente son daños materiales, sino que la persona que sufre un siniestro, por más insignificante que sea, siempre se siente violentada y también forma parte de nuestra tarea poder contener a los asegurados, contener al cliente. El cliente necesita contar lo que le pasó, necesita compartirlo. Esto es algo que muchas veces intentamos compartir y lo logramos con los productores asesores y con los brokers, que consideramos son un actor fundamental, no solamente porque son la persona de confianza de ese cliente que sufrió un siniestro, sino porque es quien tiene un acceso directo al cliente. Muchas veces cuando nos designa la compañía por un siniestro, nosotros nos contactamos con el cliente y el cliente no termina de entender cuál es nuestra función. No, yo le avisé a mi productor asesor, yo le avisé a la persona que me vendió la póliza. ¿Qué más tengo que hacer? Pago todos los meses. Es decir, ¿qué más tengo que hacer? Entonces, hay una falta de información respecto a nuestra intervención. Si bien las compañías nos nombran, tenemos a nuestro mandante que justifica ante cualquier consulta nuestra intervención, no está totalmente claro. Pero bueno, eso creo que es una responsabilidad del mercado, de todo el mercado, ¿no? Y yo quiero ir al desafío técnico, que es, los desafíos técnicos son desafíos que a veces compartimos con los productores asesores. En general yo promuevo mucho el vínculo del liquidador con el productor asesor, porque, como dije antes, de alguna manera son los ojos nuestros en relación a una conducta de esa persona. Eso nos ayuda mucho al momento de hacer un análisis por un posible fraude, por ejemplo, ¿no? Más allá de que en la Asociación de Liquidadores tenemos nuestro sistema Fénix, que es un sistema que compartimos todos los liquidadores asociados, donde se cargan los datos de los siniestros que atendemos por nombramiento de las compañías. O sea que si un señor con tal número de documento durante 5 meses tiene un siniestro por mes del mismo televisor en diferentes compañías de seguros, tenemos que pensar que hay algunos indicios que presumen un hecho fraudulento. ¿Qué hacemos? Consultamos con el colega. ¿Vos atendiste este siniestro? ¿A qué se refirió? Daños por agua. El mío es un televisor. No tenemos indicio de fraude, pero tenemos esa posibilidad, que es algo que estamos pensando en ofrecer al mercado, en el sentido de que pueda ser un elemento que sirva también para la suscripción de las compañías de seguros, ¿sí? Sin, por supuesto, de ninguna manera, porque tenemos contrato de confidencialidad con todas las compañías con las que trabajamos, pero existe una manera de análisis a través de la consulta en forma directa con el liquidador que atendió ese siniestro. Bueno, qué palabrita esta, ¿no? Infraseguro, ¿qué tal? Aquí nos encontramos con, sobre todo en diciembre, con el evento de diciembre, la verdad que
sumado al cambio de gobierno y a toda la situación que es de conocimiento público, que yo no voy a ahondar porque no es mi especialidad, muchas pólizas con infraseguro, muchísimas, porque la inflación, además acá tenemos otro factor que también representa mucho infraseguro, y son las pólizas masivas, las pólizas que tienen una suma, por ejemplo las pólizas bancarias, que por supuesto es mejor tener una póliza derivada de un producto de un banco que no tener ninguna en esta Argentina donde la cultura aseguradora está en crisis, porque convengamos que no es un porcentaje alto de personas que tienen una póliza de seguro. En general de automotores sí, seguramente habrán hablado en vida, que en otros países vida es la prima más alta, en cambio acá la prima más alta es automotor, es decir, la prima más alta en cantidad y en porcentaje, ¿no? Le sigue seguro del hogar y recién después está vida. En otros países es totalmente inverso. No tenemos cultura aseguradora y el infraseguro es una palabra así como choqueante. Busca la suma asegurada, bueno, en algunos casos es el automático limitado en caso de automotores. En el caso sí. de automotores está justo ilimitado, pero por ejemplo incendio. Sí, en otros riesgos también hay cláusulas de ajuste automático. Otros no. Claro, acá se están ajustando las sumas, de hecho, pero es insólito, pero bueno, insólito por la situación que vivimos y por la macroeconomía. Muchas veces el que tiene una fábrica o el que tiene una industria, no puedo pagar esa prima de seguro, así que no me ajustes. Es decir, las compañías ajustan, pero se ha dado mucho en este periodo, desde diciembre, donde hubo muchísimo infraseguro por los desarreglos, por el evento climático, donde el mismo asegurado tal vez no puede pensar en realizar esa reserva para poder pagar la prima de la suma ajustada. Como hay muchas también industrias y fábricas y actividades que no tienen siquiera póliza de seguro, que piensan en un reaseguramiento propio, aún a riesgo de perder todo, el autoseguro. Entonces, en Argentina somos muy creativos para todo, así como también somos capaces de poder elaborar un plan de contingencia en muy poquito tiempo frente a estos desafíos, como hablábamos del desafío climático. Pero el tema infraseguro es un tema bastante complicado, que se presenta como un desafío técnico para el liquidador, donde a veces ni el propio productor asesor comprende el término, ni tampoco entiende por qué se aplica ese infraseguro, ¿no? También las compañías han modificado, ahora hay la medida de prestación, hay muchas compañías que en incendio, por ejemplo, ya tienen primer riesgo absoluto, entonces eso es un beneficio, que no existe la prorrata en algunas compañías, pero otras por ahí más tradicionales o según los productos que se comercializan, todavía tienen la medida de prestación prorrata, que también es un tema complicado para poder explicarlo para los productores en el momento de la liquidación del siniestro. Y aquí tenemos también otro tema, que es la suscripción del riesgo, que es tan importante al momento del siniestro. Es decir, cuando nosotros sufrimos, es decir, cuando sufre el siniestro el cliente, hay un montón de cartas que están jugadas
contra las que no podemos ir. Es decir, nunca se puede pagar más de la suma asegurada, o sea que si la suma fue insuficiente, no tenemos manera, pero aún así las compañías a veces afrontan juicios porque el cliente presenta un juicio porque no le alcanzó lo que cobró como indemnización. Pero bueno, para eso está la ley de seguros que protege esa cuestión. Pero el momento de la suscripción yo diría que es uno de los más importantes que definen el momento del siniestro para que el cliente se sienta resarcido y pueda reconstruir, reemplazar, comprar, volver a su actividad cuando sufre un siniestro, ¿no? Porque esa es la función nuestra, evaluar los daños sufridos por esa persona, por ese, en ese siniestro que sufrió ese comercio, el incendio, por ejemplo, cuando es un incendio total, entonces si no tenés una buena suma, tal vez esa persona no va a poder reemplazar su casa, no va a poder reconstruir su casa. Otro desafío que tenemos nosotros es la dificultad de evaluación de daños por la inflación que tenemos en forma permanente. Lo hemos vivido en el mes de diciembre. Hubo una disparidad increíble entre presupuestos que presentaban o materiales que debían comprar para una reconstrucción cuando eran solicitados en diciembre y al momento de realizar la reconstrucción el valor era un 100% mayor al primer presupuesto. Entonces la liquidación tiene un proceso que no podemos nosotros saltear, que a la larga y en una época de inflación como sufrimos en este país, se complica el momento del cierre de la liquidación con el cliente. Entonces este es otro desafío que últimamente hemos tenido, que muchas veces tenemos, ahora está normalizándose y también tiene que ver con las zonas, ¿no? Por ejemplo, en zonas que fueron muy afectadas para la tormenta de diciembre, los valores eran 3 veces más que en otra zona, porque había falta de proveedores o falta de especialistas que pudieran reparar esos daños y por otro lado no había valores, no había precios. Hubo fábricas que cerraron a partir del momento de la tormenta, más el cambio de gobierno, y estuvieron 20 días hasta que se estabilizaran los precios, cosa que no ocurrió hasta mediados de enero. Además, época de vacaciones acá en Argentina de verano, la gente que se pudo ir o que se puede ir, obviamente, que también hay un receso en relación a las actividades. La presión creciente de los partícipes involucrados sobre el liquidador. ¿A qué me refiero? Las exigencias que tenemos nosotros como liquidadores en relación a las compañías. Tenés la exigencia del cliente, la exigencia del productor, la exigencia de la compañía y todo lo que eso trae aparejado como carga administrativa en sistemas de las compañías. Y no podemos dejar de lado el tema de la competencia entre compañías, a ver quién cumple con su obligación de pago del siniestro en forma más rápida. Hay un tiempo para que el liquidador presente el informe y hay otro tiempo para que la compañía pague el siniestro. Exacto, la compañía, de una vez presentado el informe del liquidador con la aceptación del cliente por el monto indemnizatorio, dentro de los 15 días debe hacer efectivo el pago. Entonces, en el tema de la tormenta, bueno, algunas compañías, sobre todo las más solventes,
tuvieron mucha cintura en el sentido que dijeron, bueno, hasta 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, pagamos directamente. Con los niveles de inflación que hemos tenido, 15 días a veces puede significar un importe importante. Exacto, exacto. También se tuvo en cuenta, en casos donde la diferencia era muy grande, un nuevo presupuesto como para acordar. Esto me refiero a las compañías solventes, ¿no? A las compañías que podían hacerlo. Hay otras compañías que no pueden hacerlo, pero bueno, es el mercado que tenemos aquí en la Argentina. Lamentablemente deteriora la imagen del seguro todo esto, ¿no? Digamos que sí, y sobre todo para nosotros que somos los comunicadores de la peor parte, sobre todo cuando no alcanza la suma y la indemnización no es satisfactoria para el cliente. Entonces es como matar al mensajero, ¿no? El liquidador me atendió mal, el liquidador no supo manejar, el liquidador no hizo bien las cosas, pero en realidad no es así. Por eso yo digo, esto empieza en el momento de suscribir la póliza. Y las compañías también son responsables en ese sentido, ¿no? Porque a veces las sumas aseguradas que tienen límite y que no se pueden modificar por alguna cuestión, después terminan siendo un boomerang en relación a la imagen que quieren dar. Bueno, también dijimos, ¿no?, que el deterioro de la infraestructura nacional, las comunicaciones, las rutas, los transportes, aquí tenemos rutas que son vías de transporte terrestre con países de Latinoamérica y no están mantenidas o no están transformadas en autopista, como la Ruta 6, por ejemplo. Entonces los camiones rompen todas las rutas y eso también nos involucra a nosotros, porque cuando tenés que ir a visitar un siniestro, el liquidador, el inspector, también se siente perjudicado por esta cuestión. Tenemos una propuesta, o por lo menos yo pensé en una propuesta para esta mejora profesional desde nuestro lugar en Argentina. Conciencia aseguradora para una cultura del seguro. Escuché muchísimo hablar de la cultura del seguro, ¿no? En estos 2 días creo que hablamos de la cultura del seguro. Pero antes de tener cultura aseguradora tenemos que tener conciencia. Y yo creo que la conciencia empieza desde una edad muy temprana. Entonces, yo creo que en los colegios... Conciencia del riesgo, conciencia de la importancia, conciencia del interés asegurable, conciencia de lo que yo no quiero perder. Yo no quiero perder mi casa, entonces si no quiero perder mi casa debo tener un seguro que realmente tenga una suma suficiente por si se me incendia la casa. Ojalá no pase nunca, pero yo he escuchado muchas veces decir, ay, bueno, nunca tuve un siniestro y una vez que lo tengo no me quieren pagar o no me pagan. No, no es así. Esto es lo mismo que la cobertura de la obra social. La pagás. Ojalá nunca la tengas que usar. Y ojalá nunca tengas que usar la póliza de seguro, pero es una manera de estar tranquilo y de poder mantener y sostener tu patrimonio, que en este país, para muchas familias y para muchas personas, el tener la propiedad o tener su propia casa y no alquilar toda la vida es el mayor objetivo de su vida, de su trabajo. Entonces me parece que en este sentido es importante tomar conciencia, formar conciencia aseguradora, y en esto estamos involucrados todos los actores, desde las compañías de seguros, los empleados que trabajan en las compañías de seguros y también los productores, que son quienes comercializan el producto. Una capacitación permanente que debemos tener todos. Y por otro lado, además de la capacitación, quiero hacer la diferencia con profesionalización, porque es interesante que nosotros seamos profesionales de nuestra tarea, que no hagamos la tarea de una manera liviana y que podamos
participar dentro de todo el mercado asegurador y de la actividad aseguradora, para poder contar nuestras experiencias y decir dónde las compañías tienen que poner atención. Yo quiero hacer una reflexión muy corta para cerrar mi presentación. Estamos en un momento del país difícil, con inflación. Hemos estado excluidos durante muchos años, yo diría los últimos años, en relación a las cuestiones internacionales que tienen que ver con nuestra actividad del seguro. Yo creo que hemos escuchado, Pedro, decir crisis es igual a oportunidad. Este país es un país que está en crisis hace tiempo. Siempre tenemos crisis, o sea que siempre tenemos oportunidades, pero también yo reflexiono qué bueno sería estar en un país un poco más estable y no tener tantas oportunidades, sino poder concretar el proyecto que uno comienza. Por eso creo que es un espacio para reflexionar, para poder posicionarnos en el mundo. Nosotros en la asociación estamos entablando vínculos con países europeos, estamos viendo cómo se manejan los liquidadores en otros países. He tenido una reunión hace muy poco con los liquidadores de España, que me han recibido muy bien, incluso no me ha sorprendido porque los argentinos estamos en todos lados, pero el presidente de la Comunidad de Madrid es un argentino y colega que se ha formado aquí en Argentina y hace 20 años que está ejerciendo la profesión allí. Por lo tanto, apuntamos a tener certificados que sean valiosos para los liquidadores en toda Europa y poder volver a pensar en el seguro como un negocio y que nos vean como tal. Este certificado va a ser valioso para el que se quiera ir a trabajar a cualquier país de Europa, seguramente, pero también va a ser valioso para nosotros para recibir las compañías o para recibir los negocios que se puedan hacer en esta Argentina que estamos todos poniéndole el hombro. Con esto, nada más. Muchas gracias. ¿Están ahí? ¿Me escuchan bien? Bueno, primero que todo, yo quería decir una breve reflexión después de escuchar a Virginia, que entiendo perfectamente por qué ella es la presidenta de la asociación acá en Argentina, porque la escuché hablar y me sentí 100% reflejado. Los problemas son muy similares que tenemos en Chile, ¿ya? Y efectivamente, cuando me preguntan a mí, ¿quién eres tú? Yo normalmente respondo, yo soy ingeniero civil de profesión, pero soy liquidador de seguros de oficio. Y me gusta esa frase porque refleja que el liquidador es, o el trabajo del liquidador no es simplemente valorar o tomar una factura, sino que hay una reflexión detrás, hay un tremendo trabajo detrás que no es fácil de aprender, que no es fácil de aplicar. Entonces, con eso, Virginia, yo te agradezco lo que dijiste, porque de verdad que llegó muy cerca dentro de la fibra mía de liquidar el seguro. Tenemos todos los problemas, tenemos aranceles fijos, cada vez quieren bajar más los honorarios, los costos son más altos, aunque nosotros en Chile no estamos acostumbrados a la inflación como están ustedes, desde hace 40, 50 años que no teníamos una inflación fuerte. Estos últimos 4 años, después del estallido social, la pandemia, la inflación nos ha pegado muy fuerte. Entonces, efectivamente los problemas son muy similares. Y aunque no soy presidente de la asociación, probablemente voy a llegar allá a recomendar que nos visiten en Chile, porque efectivamente me dio mucho gusto escuchar.
inscritos hay más o menos como 100, pero que realmente hacen la profesión o que trabajan, baja más o menos como 30, 35. Porque en Chile han tenido grandes siniestros. Hemos tenido grandes siniestros, es una de las cosas que voy a mostrar un poquito más adelante. Y antes de partir, yo también les quiero agradecer a los que están aquí, que están peleando contra la siesta, porque yo sé que hasta ahora la siesta es complicada. Pero síganme un poquito porque la presentación, aunque tienen que escucharme a mí, que soy una lata, la presentación es un poquito más entretenida. Y yo quiero presentarles o explicarles o contarles lo que nosotros vivimos en febrero de este año, que yo lo viví para cosa irónica, yo lo viví durmiendo esta catástrofe, porque realmente fue una catástrofe. Porque yo vivo fuera de Santiago, entre Santiago y la zona donde estoy incendiada, y ese viernes en la noche, cuando comenzó el incendio, se cortó la luz, y como nosotros vivimos fuera de la ciudad, no había mucho que hacer, me quedé dormido temprano, y el otro día el teléfono estaba conectado con llamadas, qué sé yo. Pero esto es un incendio que no es atípico, es un incendio que partió el viernes 2 de febrero, ¿ya? Y que tomó mucha fuerza muy rápido, que afectó más o menos como, ahí dice que son 11.000 hectáreas, pero 11.000 hectáreas es como difícil de manejar, es un número muy extraño. Entonces uno lo traduce a 110 kilómetros cuadrados. 110 kilómetros cuadrados más o menos la mitad de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. O sea, se quemó todo eso en 2 días. ¿Ya? O sea, la veracidad de este incendio fue brutal. Afectó a 7 comunas de la región de Valparaíso, ¿ya? Y tiene una cantidad de afectados que no habíamos tenido desde el terremoto del 2010. O sea, es ese nivel de afectación. Las autoridades han definido esta catástrofe como una de las más fuertes desde el 2010. Y eso que hemos tenido varias que se lo voy a contar un ratito. Entonces, ¿qué pasa con esta catástrofe? Partió en una zona alejada de la ciudad, ¿ya? Pero fue avanzando y finalmente afectó directa e indirectamente como a 11.000 hogares. 11.000 hogares, eso es muchísimo, ¿ya? Hogares afectados directamente, baja un poquito la cifra, a cerca de 8.000, pero de esos 8.000, un 90% están muy afectados o tiene una proporción de destrucción total. O sea, estamos hablando de 8.000 hogares o de 8.000 familias que perdieron su techo. ¿Ya? Y lo que es más lamentable de todo es que durante este incendio se perdieron 135 vidas. Entonces fue un incendio brutal, tanto en la afectación, en el medio ambiente, en las ciudades y en las familias. ¿Ya? Entonces, yo quiero mostrarles un poquito ¿por qué se produce esto. No es el primer incendio que tenemos, no de esta característica, o sea, no de esta magnitud, pero eso no es el primer incendio que tenemos en Chile. De hecho, en 2014 hubo uno muy similar en Valparaíso, que es una zona muy cercana. ¿Ya? Pero como todos los incendios, como la gran mayoría, la CONAF, la Corporación Nacional Forestal de Chile, dice que el 90% de los incendios son de origen humano, o sea, son antropogénicos. O sea, el humano fue el que inició este incendio. ¿Ya? No necesariamente significa que sea intencional, pero el humano lo inició. O sea, por negligencia, porque hicieron una fogata, porque hicieron una parrilla y no la pagaron bien, porque ocurrió una negligencia incluso más terrible, que tiraron cigarrillos por la ventana de la carretera o tiraron una botella de vidrio. ¿Por qué? Porque en esos días nosotros registramos la semana más cálida del verano. ¿Ya? A eso se sumó, o sea, 6 o 7 días en que la temperatura promedio era superior a los 30 grados. A eso sumamos una muy baja humedad relativa. O sea, tenemos un periodo en que la humedad relativa fue menor al 30%. ¿Ya? Y, por supuesto, vientos mayores a 30 km por hora. Nosotros tenemos el ciclón del Pacífico que pega muy fuerte en Chile, en la zona estival, que genera vientos hacia el norte constantes. O sea, se une el humano, la intencionalidad, o la intencionalidad, porque no está probado, pero todos creemos que aquí hay una mano específica. De hecho, se ve en una foto ahí que hay más de un foco, son cerca de 3 o 5 focos grandes. O sea, se cumple 30-30-30, que es la condición perfecta para que se genere el incendio forestal. Entonces, este anticiclón, si ven la foto de la izquierda, se ve
una leve mancha azul hacia arriba, hacia el norte. Eso es el humo. Esta imagen fue sacada el día 3 de febrero a las 11 de la mañana, el día sábado 3 de febrero. O sea, estamos hablando 11 horas después de que inició, 11-12 horas que inició el incendio. ¿Ya? Entonces, vean la cantidad de humo que sale de este incendio, porque fue un incendio muy grande. Y si ven las fotografías de la derecha, ¿ya? La de arriba es una foto satelital del día anterior, o sea, del día 1 de febrero, todo muy verde, y la de abajo es del día 6 de febrero, más o menos, en que se ven claramente las manchas negras. Entonces, si ven, el fuego partió, no sé si tengo un puntero aquí, pero el fuego partió, voy a parar un poquito. El fuego partió aquí, en la ruta, cercano a la ruta 68, que es la ruta que une Santiago, que es la capital de Chile, con Valparaíso y Viña del Mar, que es la ciudad balnearia más grande y es la capital regional. ¿Ya? Y desde aquí, por supuesto, partió en el sur y con el fuego, con la temperatura y con el viento, se fue moviendo hacia el norte, llegando y afectando toda esta zona. ¿Ya? Y además esto, aparte del anticiclón, el 30-30-30 y todo lo que ya les conté, se suma a la geografía del lugar. Si ven, la fotografía se ve mucho cerro, mucha piedra, muy cercano al mar. Eso significa de que el viento hace una especie de chimenea, o sea, desde la base de los cerros, el viento sube muy fuerte, más la temperatura, más la existencia de un invierno lluvioso, que generó que había mucho pasto, o sea, aquí en una zona de mucho pastizal, de mucho arbusto, esto se propagó sin control y que era imposible controlar en las primeras horas. ¿Ya? Entonces, llegamos a un extremo en que, ¿cómo se dice? No cambia. Para variar el choque de la flechita no va. Algo ahí. Ahí está. Ya, esto es una fotografía que está manejada, que es una fotografía satelital que la sacamos del Google, ahí abajo se nota, ya, y están marcadas las zonas, los polígonos que están más afectados en la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué. Quilpué es la zona poblada que se ve más hacia la derecha. La zona en naranjo es la zona industrial, ¿ya? La zona roja es una zona de muy bajo recurso y la zona verde también es una zona muy bajo recurso. Entonces, y el resto son zonas de poblaciones o zonas de clase media o de estrato social medio en que las construcciones son un poquito mejores. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que este incendio con la temperatura y por la característica de la geografía, porque esta zona de esta ciudad tiene mucha construcción, voy a buscar la palabra adecuada, precaria, pero más que precaria, no oficial, son autoconstrucciones, ¿ya? Y son autoconstrucciones de material ligero, son autoconstrucciones en zonas que no están urbanizadas. Entonces, una vivienda está muy cerca de la otra. Entonces, la propagación del fuego fue incontrolable, porque aparte como son construcciones precarias, la materialidad es de una calidad menor y tiene un tiempo de combustión muy bajo. Eso significa que no necesariamente la llama tiene que tocar este material para que se inflame, sino que la sola temperatura que hay en el lugar hace que se inflame. Entonces, eso generó que, por supuesto, la gran cantidad de destrucción fuera, no sé si la palabra es notable, pero yo diría que no tenemos registro de historia de un incendio. Suena medio raro la observación que voy a hacer, pero uno podría asimilar lo que pasó en Valparaíso con lo que pasó en Roma con el incendio de Nerón, que las construcciones eran todas precarias y todas pegadas, entonces el fuego se propagó sin control. ¿Ya? Y eso explica por qué la pérdida de vidas y eso explica por qué la cantidad de viviendas y de lugares que han afectado. Si se fijan, la fotografía aquí, hay fotografías que les voy a mostrar que muestran a nivel de destrucción. Esto es una vivienda de clase media, en que se ve que la construcción hay muros de hormigón, ¿cierto? Hay una cubierta de zinc, hay una reja bien formada que muestra que hay una división, o sea que hay una delimitación del predio. Está 100% afectada. Y como otra fotografía que es otra zona, si se fijan ya, la fotografía anterior muestra un poco desde dónde viene el incendio. La siguiente es una zona
también había los cerros, pero ven la fotografía en la mano abajo y se ve la cubierta totalmente destruida. Y esta es una zona de construcción bastante bonita, bastante buena, de una construcción bien consolidada. Pero aún así el fuego fue brutalmente fuerte y se propagó igual. ¿Ya? Vemos la zona industrial. La zona industrial normalmente se caracteriza porque las construcciones tienen sus delimitaciones, hay cortafuego, hay vías de evacuación, hay vías de circulación de camiones, y aún así habiendo separaciones entre construcciones de 10, 15, 20 metros, el fuego igual se propagó. O sea, la temperatura que había, los relatos de la gente que vivió este incendio era tal que decían que no se podía estar en el lugar, porque el fuego era tan intenso que era como estar dentro de un horno. Entonces decía, el fuego no viene, el fuego viene pero está lejos, pero el fuego igual se presentó. Por lo que les digo yo que la materialidad se inflamó igual. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, perdón, yo soy bueno para caminar con todo. Otro ejemplo también, esto es un taller automotriz, que ve los vehículos dentro, en que hay un colapso total de la cubierta. Pero lo que es extraño es que en algunos casos se ve que el cartón está destruido completamente y el taldado casi no tiene daños. Se dan esas dicotomías en este tipo de incendios. Mucho tiene que ver con cómo se propagó el fuego, cómo viene el viento, ¿ya? Si es que hubo o no hubo acción de bomberos cercana. Bueno, hay varias explicaciones. Y esta fotografía, aunque se ve que es lo que estoy mostrando, es que, si ven, se ve una cañería de PVC azul, bastante fuerte el azul, ¿ya? Y acá, ellos le llaman nosotros en Chile, un chicote, ¿ya? Ahí está el chicote. Eso es una conexión informal de agua potable para abastecer de agua a las viviendas que están afectadas en esta zona. Si ven, la parte verde es la zona de viviendas más precarias en Valparaíso, ¿ya? Y el ente regulador le solicitó a la sanitaria que entregara servicio de agua, independiente de si podía o no podía cobrar. De hecho, está suspendida la facturación para esas viviendas desde diciembre. O sea, se retrayeron y suspendieron facturación igual, devolvieron facturación, ¿ya? Por el nivel de afectación que hay. Entonces, si se ven, hay unos pavimentos. En esos pavimentos había una casa, había una vivienda, no formal, pero había una vivienda, y esa vivienda ya no está. Y lo más importante es que igual tuvo acceso al agua. Otra cosa que caracteriza estos incendios es que, como las zonas de circulación son muy estrechas, no hay posibilidad de que los cuerpos de emergencia lleguen al lugar. Entonces, todo favorece, o todo favoreció a que el incendio se propagara sin control. Y con esto termino con la fotografía, porque aquí lo que estoy mostrando son los cilindros de gas, no sé si se llaman aquí, ustedes cilindros de gas. Bueno, estos son cilindros de gas de 15 kilos. Se recuperaron, hasta ahora he recuperado 7.500 cilindros de gas, solamente de un proveedor. O sea, estamos hablando de que eso se multiplica incluso por 2. O sea, el nivel de afectación estable, casi 12.000 familias afectadas. Y aquí voy a hacer estas tablas que muestran o hacen mucho sentido con lo que decía Francisco Estelada ayer, con lo que decía ayer en la mañana con respecto a la restitución de los seguros, ¿ya? Si ven, yo les hablé que había cerca de 12.000 familias afectadas o casi 9.000 viviendas con destrucción severa. Vemos la tabla de arriba y dice que solamente hay 700 viviendas más o menos con seguro denunciado. Y esta tabla yo la traje del regulador. O sea, eso es un dato real al 20 de marzo de este año. O sea, estamos hablando de que el nivel de penetración de seguro en el estrato social que afectó este incendio es precario, o sea, es mínimo, es muy bajo, ¿ya? Por supuesto que las otras afectaciones son bastante menores. Hay mucho siniestro vehicular, por supuesto que toda la gente tiene sus autos en las casas, ¿ya? Y las otras afectaciones que estamos hablando de industria es bastante menor porque la zona que se afectó o que afectó el fuego fue muy específica con respecto a la industria, ¿ya? Y como ven,
el nivel de siniestros que están liquidados a la fecha es bastante alto. Nosotros de hecho tenemos más o menos como un 90% de informes emitidos ya. Y eso tiene que ver por cómo el mercado asegurador se comportó en esta catástrofe, que es una cosa que voy a comentar ahora y que fue muy importante. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a catástrofes. De hecho, les voy a hacer un mini recuento de las últimas que hemos tenido desde el 2014. Nosotros partimos en 2014 con un incendio similar en Valparaíso. El mismo año, vino voy a sacar mi torpedo porque por la cantidad de catástrofes no sé, realmente se le olvida las cosas. El mismo año, claro, vino el sismo, un sismo de 8.2 en Iquique, 8.2 Richter, o sea, estamos hablando de un terremoto en Iquique, mismo año. El año siguiente, el 2015, se salió el río Copiapó, en la tercera región, o sea, tuvimos una aluvión en el río Copiapó que también afectó una ciudad completa, que es la ciudad de Copiapó. Ese mismo año, 2015, en septiembre, tuvimos un terremoto y un tsunami. Un terremoto 8.4, ese mismo año, 2015. En 2016 se salió el río Mapocho, que es el río que está en Santiago, en la ciudad, en nuestra capital, que inundó gran parte de la zona comercial y de la zona de oficinas de la ciudad. Después, en 2017 y el 2018 son años más o menos tranquilos, pero tuvimos entre 4 y 5 terremotos para el resto del mundo, sobre 6 en la escala Richter. O sea, nosotros tenemos un sismo grado 6 en cualquier ciudad, la ciudad se cae entera. En Chile fue un evento menor, o fueron eventos menores. En 2019 después tenemos el estallido social, que podría ser un desastre natural, ¿no? Lo provocamos nosotros mismos como humanos. Después viene la pandemia, 2020, 2021, que fueron un poquito más tranquilos, y el 2022 tenemos uno que otro siniestro, pero el 2023 y el 2024 tenemos este incendio. O sea, en 10 años, más o menos tenemos 10 catas, uno por año, o promedio uno por año. O sea, nosotros tenemos experiencia de siniestro, y tenemos experiencia de como liquidadores. El mercado seguro chileno es un mercado seguro que está bastante maduro y que los involucrados saben más o menos su rol. Y este evento, como yo les dije, tuvo un componente humano muy importante. O sea, si yo les dije, hubo 135 personas que fallecieron en este evento. Y de esas 135 personas, nosotros, cuando fuimos a inspeccionar, nos dimos cuenta de que el afectado de la actividad, muchas veces nos tocó que eran personas que quedaron solas, o sea, sus familias se perdieron completas en el incendio. Y a ellos no les importaba qué compañía de seguro venía, cuánto era el monto de la póliza, quién iban a pagar o qué no iban a pagar. Él lo que quería o ella lo que quería era que lo escucharan, que le dijeran y que sintieran que alguien lo estaba escuchando y lo estaba apoyando. Entonces, siendo este momento tan especial, lo que hicimos como oficina fue contratar un apoyo o agregar al equipo un apoyo, una asistencia social que ayudara a estas personas a llevar este evento. Y es un evento totalmente crítico. No necesariamente esas personas que perdieron sus casas, sino que también a nuestros colaboradores o trabajadores. Porque es muy distinto hacer una inspección de una casa que se inundó, de un vehículo que chocó, en que se perdió la casa, también se perdió la casa. Pero hay inspecciones en que perdí a mi familia. Y eso es brutal. Entonces, yo escuchaba a Virginia decir, a nosotros nos encanta esta pega, sí, nos encanta esta pega. Si somos liquidadores es porque nos encanta esta pega. Pero este evento nos enseñó que esta pega sirva de la mano de un lado un poco más humano. Y eso es lo que hay que tratar de hacer, humanizar un poco las pólizas, humanizar un poco el proceso de liquidación del incendio. Y cuando yo digo que la accesibilidad no solamente de poder llegar a ese lugar del siniestro, sino que la accesibilidad en todo sentido a la información es clave. La accesibilidad al conocimiento, a la historia es clave. Porque el asegurado chileno es un asegurado que ya tiene experiencia de siniestro. Todos tuvieron en algún momento algún siniestro. Todos han tenido en Chile un siniestro. Entonces saben que pueden reclamar su póliza. Y ahora, por supuesto, que están saliendo asesores que van y le dicen, de hecho hay una empresa que se llama Reclama tu seguro o Cobra tu seguro,
ellos cobran más o menos como 80% de lo que se paga en indemnización. Entonces, el mercado es un mercado muy duro para trabajar. Es un mercado que ahora, por las redes sociales, tiene una amenaza adicional como liquidadores. O sea, nosotros no recomendamos un pago porque las condiciones de póliza no nos permiten, y la amenaza de te voy a adelantar, te voy a subir un video a las redes sociales, te voy a hacer te voy a llamar al matinal, eso es pan de cada día de nuestro comunicador. Entonces, eso es un desafío. Eso es un desafío que nosotros tenemos dentro de nuestro oficio, dentro de nuestra profesión, y vale la pena analizar. ¿Ya? Y quiero terminar con una última reflexión de por qué, si ustedes vieron la tabla, vieron ustedes que más o menos nosotros teníamos la capacidad de 3 meses de este evento, tenemos un 90% de liquidaciones ya emitidas, y es porque el mercado asegurador en este caso se portó muy bien. Las compañías, los corredores, los liquidadores, todos como rubro, hicimos una pega bastante buena, y por ser este evento como fue, los mismos aseguradores nos dijeron, oye, ¿qué podemos hacer? Nos juntamos todos y conversamos, ¿qué podemos hacer para eliminarles la carga a estas personas que tienen este problema? Por supuesto que en un siniestro normal no se hace un listado de documentos, porque hay que validar esa pérdida. En este caso, ese gran listado de documentos se redujo a 1, 2, ojalá una fotografía como de la casa antes, ojalá la tasación, ojalá no pedir nada. Y así podemos llegar a lo que estamos ahora, a un mercado que efectivamente, yo creo que en Chile, efectivamente los seguros pseudo funcionan. Aquí normalmente no, los seguros no funcionan. Yo creo que en Chile la gente sí tiene una noción de que el seguro funciona. Y eso es porque, no que nosotros hagamos la pega después, porque yo creo que todos hacemos la pega bien, o a lo mejor de nuestra habilidad, pero sí porque tenemos una historia de siniestralidad que permite que tanto el asegurado como los brokers, como el liquidador, como la compañía sepan qué es lo que estamos enfrentando. Bueno, eso espero que lo hayan entendido. Bueno, buenas tardes. Hola. Gracias, Pedro, por la invitación. Voy a tratar de resumir la presentación. Maglares es una empresa internacional con presencia en gran cantidad de países del mundo, con más de 1.500 empleados. El año pasado Maglares Argentina cumplió 25 años de trayectoria en nuestro país. Y bueno, cuando recibí la invitación de Pedro para hablar de desafíos y el rol del ajustador en América Latina, aproveché un poco los contactos con nuestras oficinas en distintos países para compartir, que lo venimos haciendo habitualmente, las experiencias, cómo nos comportamos, cómo trabajamos en cada uno de estos países, ¿no es cierto? Ahí les presentamos, nuestra dirección regional está en Miami, en Estados Unidos, contamos con oficinas propias en México, Panamá, Colombia, Chile y Argentina, representaciones en Ecuador, Colombia y Brasil, y tenemos corresponsalías en los demás países de América Latina. Esto nos permite tener una red de oficinas, de colegas en todos los países que ante distintas situaciones, sobre todo las catástrofes y demás, nos permiten tener apoyo y brindar apoyo también en otras circunstancias a algunos de los países que están afectados. Obviamente América Latina tiene una diversidad geográfica y cultural. Cada país tiene sus propias regulaciones. El ajustador de cada país tiene que estar consustanciado con dichas regulaciones y leyes. No podemos aplicar las mismas regulaciones de Argentina en Chile ni de Chile en Argentina. Hemos notado también el avance de los medios tecnológicos aplicables a la industria, que ha sido dispar en distintos países. Las experiencias de nuestros colegas han sido totalmente diferentes. Tenemos distintos tipos de eventos, los terremotos, huracanes, inundaciones, entre otros fenómenos. El incremento del fraude ha sido algo que hemos compartido con nuestros colegas en los países de América Latina,
que en estos últimos años se ha experimentado un incremento del fraude y evidentemente nos ha movido a tomar medidas para tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Y después algo que es mucho más reciente, que son todos los ciberataques con distintas modalidades que también nos han encontrado en un proceso de aprendizaje, de análisis de coberturas, de análisis de cómo encarar esos temas, ¿no es cierto? Pero que han tenido y tienen afectación en pymes y en personas también en este momento. Bien, el rol del ajustador. Evidentemente tenemos que promover la confianza y transparencia entre asegurado y aseguradora, la independencia de criterio al momento de practicar un ajuste, obviamente la agilidad en el análisis de los siniestros y en la resolución de los mismos a efectos de contribuir a que el asegurado pueda volver a tener su actividad lo más pronto posible, sea su propia casa, como su industria o como su comercio. Proteger los derechos tanto de asegurados como aseguradoras, la profesionalización, algo que hablaron mis colegas, de los servicios que estamos prestando, y obviamente la implementación de las nuevas tecnologías al análisis de los siniestros. Post pandemia o durante la pandemia aprendimos que había un método sencillo que era la videoinspección. Nos ayudó durante todo ese tiempo que estuvimos guardados o encerrados en nuestras casas a continuar con nuestra tarea, con nuestro servicio. Y eso entendemos que va a seguir avanzando y progresando, por lo cual tenemos que también actualizarnos cada vez más, ¿no es cierto? Un análisis muy breve de cómo es el rol del asegurador, del liquidador en los países. En México hay una certificación que le otorga la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Tienen que obligatoriamente participar de cursos de actualización en la práctica del ajustador una vez por año. En Colombia totalmente distinto, la actividad no está regulada, no existe asociación de ajustadores en Colombia. En Chile está regulada. Algo que a mí me llamó la atención es la necesidad de compartir al mismo tiempo con asegurado y aseguradora el informe. Sí, acá es impensable todavía, pero digamos es una de las cuestiones que nuestros colegas en Chile nos han expresado, ¿no? En Panamá la actividad está regulada, hay un examen de capacidad ante la Superintendencia de Seguros y Reaseguros panameña. Nosotros en Argentina tenemos también la actividad regulada a través de la Superintendencia de Seguros, que otorga la licencia para poder operar como liquidador. Y también reconocemos el trabajo de la Asociación Argentina de Liquidadores y Peritos de Seguros en cuanto a lo que tiene que ver, que un poco Virginia mencionó en su presentación, que es la regulación de nuestros honorarios, teniendo en cuenta que en algunos países, como mencioné, Colombia, no tiene ningún tipo de regulación, con lo cual es a discreción de las compañías de seguros, y la pelea de nuestros colegas allá es justamente el reconocimiento de ese trabajo profesional con tarifas que sean adecuadas, ¿no es cierto? O sea que, en resumidas cuentas, en América Latina el problema de los honorarios es una constante en todos los países, por lo menos donde contamos con oficinas, ¿no es cierto? Hemos tenido mucha interacción de los equipos en la región, sobre todo con eventos catastróficos, ¿no? El terremoto de Chile del 2010, que motivó que muchas de las oficinas que yo mencioné antes, inclusive la nuestra, brindaran el apoyo con gente que se trasladó y estuvo trabajando en Chile, y a los 2 meses tuvimos una de las granizadas más grandes en la zona norte del Gran Buenos Aires, que nos puso a todos con los pelos de punta. El huracán de María en Puerto Rico en 2017 también nos permitió que nuestro equipo, 6 ajustadores nuestros, estuvieran mucho tiempo en Puerto Rico. Los vendavales que habló Virginia en 2023 nos ocasionaron en menos de 3 semanas más de 1.700 casos, y ahí recibimos la recíproca de nuestros colegas de Chile que nos asistieron con todos los métodos tecnológicos para darnos soporte con el ajuste y liquidación de muchos de estos siniestros. Las inundaciones de Brasil, y ahora de estas últimas semanas en el sur de Brasil, también nos han pedido alguna colaboración. La violencia política en Perú durante el 2022 y 2023, que ocasionó daños en infraestructura, aeropuertos, rutas, edificios gubernamentales y demás por una decisión del presidente de Perú. Algo que por ahí a nosotros nos remonta al 2001, donde tuvimos también
hechos de violencia política, ¿no es cierto? Y finalmente también las cuentas regionales, principalmente en transportes, donde evidentemente el contar con la red nos permite en algunos casos interactuar con otros equipos de la región. Los desafíos: mantenernos actualizados en cuanto a las modificaciones y ampliación de coberturas. Nos pasa todo el tiempo, ¿no?, que creemos que una póliza es igual para todos y resulta que hay modificaciones y actualizaciones que nos tienen que mantener despiertos, como decimos, para no incurrir en errores. La capacitación permanente del equipo de ajustadores, algo que propendemos en nuestra empresa de capacitar a nuestro equipo. Algo que es muy difícil: promover a los jóvenes en el campo del ajuste y liquidación de siniestros. Yo digo siempre, no es una de las profesiones más atractivas. Generalmente somos los personajes malos de las películas, y por eso por ahí no atraemos a jóvenes que se capaciten y que ingresen al campo del ajuste, pero es necesario lograrlo. La capacitación profesional también en cuanto a nuevas coberturas, CyberRisk, seguros paramétricos, etc. La implementación de nuevas tecnologías, que seguramente con el correr del tiempo vamos a estar viendo, y la conformación, como decía en la presentación anterior, de equipos interdisciplinarios en la región para un mejor servicio en los riesgos catastróficos. Muchísimas gracias. Cualquier otra cosa que necesiten me avisan. Te voy a contratar para que den las 3 exposiciones, porque con este ritmo no nos atrasamos más, Mira, realmente nos hemos excedido en el tiempo, pero no puedo dejar de hacer algunos comentarios. En primer lugar, bueno, el tema de los horarios es una constante de toda la vida. Vos sabés que yo muy bien, cuando estaba en el INDER, en la época del INDER, el INDER regulaba los horarios de los liquidadores. Tenía sus escalas, una para aporte, otra para incendio, y la de horarios similares la hice yo. Fue uno de los promotores de la empresa escala. Cuando Ramos se monopoliza, entonces ahí sacamos la escala. Bueno, y estas escalas han perdurado a través del tiempo. Bueno, se ajustaban los montos, por supuesto, los mínimos, pero las escalas todavía siguen vigentes en alguna medida. Un poco, pero siguen vigentes. El modelo sigue. En alguna medida todavía sigue. El modelo. Bueno, porque las compañías no lo largan en ese sistema. Es una manera de tener algo controlado. ¿Sí? Pero ese es el problema. Es decir, justamente, ¿quién contrata al liquidador de seguros? La compañía de seguros. ¿El informe para quién es? Para la compañía de seguros, o como dice eso, también para la aseguradora. El informe del liquidador es una prueba de acción de un hecho dañoso, que puede llevar un juicio, tranquilamente, si las partes no se ponen de acuerdo. Y ese elemento es la prueba. ¿Esa prueba se considera como una prueba independiente? No, relativamente, porque el asegurado puede pedir su liquidación. El asegurado puede pedir su liquidación. A su costo lo puede. A su costo. Es decir, este es uno de los temas justamente controvertidos. Es decir, ¿para quién trabaja el liquidador? Ese es el punto. Por eso que los honorarios los paga también la compañía de seguros que nos contrata. Todo esto tiene un efecto justamente como medio de prueba. Sin duda, la liquidación del siniestro que realiza cualquier liquidador es un importante medio de prueba, con los cuidados de la aceptación del siniestro, de los montos y todo lo demás que corresponde, para lo cual, para todos hay plazo. El liquidador tiene plazos para pedirse, la compañía tiene plazos para pagar el siniestro, el asegurado tiene plazos para retrasar la liquidación. Todos tienen plazos. Conocen nuestra legislación. Ustedes también. Bien. Pienso que esas son cosas importantes. Es importante que tengamos. Claro que con los problemas de inflación que tenemos en Argentina, esos plazos son calamitosos, porque una liquidación que se termina hoy, a veces se termina pagando dentro de 2 meses. Evidentemente, con la situación actual, algún asegurado va a reclamar, va a pedir.
inflación de 20% mensual, sin duda que se provoca un cuestionamiento. Entonces, hay una serie de temas también con respecto a las liquidaciones, donde el profesionalismo indudablemente es fundamental, importante, dependiendo del ramo. Hay ramos que no lo puede liquidar cualquier liquidador. Hablamos de aviación, hablamos de conocimiento del transporte. Hay algunos riesgos que requieren una gran especialización. Y esta especialización se debe pagar. Yo supongo que la liquidación de incidentes de aviación es mejor remunerada que la liquidación de incidentes de incendio. O es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ahí tiene mucho que ver si uno, además de trabajar para el mercado local, trabaja para el reasegurador. Ahí está, a eso iba a ir. Ahí es donde se hace una diferencia, porque a nivel internacional el honorario es por hora. Entonces, y el reasegurador reconoce nada. Totalmente, y aparte que te reconoce el tiempo que vos invertís en atender un siniestro. Como decía Virginia al principio, trasladarse a algún lugar no te lo reconoce nadie en la escala de honorarios local. Ahora, cuando uno se traslada porque está trabajando para un reasegurador, por más que haya una local cedente, evidentemente tiene otro tipo de reconocimiento, porque uno se reconoce el tiempo que uno invierte en la atención del siniestro. Ahora, el honorario lo paga la compañía y lo recupera el reasegurador. En la mayoría de los casos sí. ¿O paga el reasegurador directo? No, la mayoría lo paga a través de la local cedente. Perfecto. Algunos casos pueden ser excepción. Porque hay que determinar también la participación que la compañía tiene en el horario. En los programas mundiales a veces tenés una póliza bajada localmente y en otros casos no la tenés. Entonces ahí es posible que uno pueda exportar el servicio que está brindando a un asegurado local, una póliza global, y entonces sí puede pagar directamente o el asegurador global o el reasegurador global al liquidador local. Bueno, no más que de vez en cuando está seguro, ¿no? No, bueno, estos son un poco los temas donde la profesionalización juega su rol. Cuando el siniestro responde a un facultativo también tiene otro tipo de consideración. Es decir, también existen cláusulas donde los reaseguradores tienen derechos a designar el liquidador, la tasa de control, la tasa de operación, donde las compañías también tienen que consultar a su asegurador en la designación del liquidador. O sea que existen varios puntos que son importantes y bueno, pero la profesionalización, cuando hablan de 80 liquidadores, no tenemos 80 liquidadores que pueden liquidar un siniestro de aviación, no tenemos 80 liquidadores que pueden liquidar un siniestro de seguro técnico, no tenemos 80 liquidadores que pueden liquidar un siniestro importante de transporte de mercadería. Es decir, por eso que yo creo que liquidadores calificados no hay tantos. Liquidadores que hacen el menudeo hay muchos. Es decir, bueno, no sé si son muchos, pero hay muchos más. Y eso tiene que ser distinguido desde el punto de vista de los homologados. Corresponde que sea distinguido. Así como los liquidadores, los aseguradores reconocen, distinguen, las compañías seguros que no tienen que hacer. De alguna manera u otra tiene que ver. Sí. Si por ejemplo la tarea del liquidador ha traído un perito para un juicio, por ejemplo, normalmente los honorarios los regulan los jueces. En función realmente de la tarea realizada, del monto de la liquidación. Bueno, el monto de la liquidación entra en juego siempre, pero a veces con una medida muy baja. Bueno, le deseo el mejor de los éxitos en el futuro y que poco a poco el liquidador está siendo reconocido como realmente corresponde. Muchas gracias. Gracias.